Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Grande y maravillosa, santo es obra. Oh Dios todopoderoso, justo y verdadero es tu camino, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Dime a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente. Debe a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Teniendo su espíritu tengo seguridad. El recto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por tu espíritu, y aleluya. Porque tengo la señal, teniendo tu espíritu tengo seguridad. ¡Aleluya! Señalado estoy por tu espíritu, caminando voy. Porque tengo la señalado estoy por tu espíritu, caminando voy bajo tu abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria. Rayos brillantes salían de sus manos, el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, de aquí se
siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz y el amor de Dios me da. Yo siento gozo, siento paz y el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz y el amor que Dios me da. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Yo siento gozo, siento paz y el amor que Dios me da. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos a lograr. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos a lograr. Pronto veremos a nuestro Rey venir con él en gloria. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Y yo lo espero con amor. Yo sé que Él viene a levantar a su congregación. O si Él viene a levantar. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos a lograr. Viene Jesús, que glorioso es saber. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Con él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene. Oh, si Él viene, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Como las águilas correrán, caminarán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. Yo canto
corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. Corazón que alaba a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Dayana García, vengo de Portuguesa, del estado Portuguesa. Me congrego acá en el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo 13 años congregándome por la gracia del Señor. Bueno, les cuento mi vida. Vengo de un hogar cristiano, de padres cristianos, bueno, por lo menos mi madre. Mi padre, a pesar de que no era cristiano porque se había descarriado, él siempre quiso que nosotros siguiéramos por el camino del Señor. Pero cuando llegó a una edad, pues simplemente cada uno nos descarrilamos. De 4 hermanos, yo era quien, o sea, había ese lidiar allí de Dios conmigo, pero a la edad de 11 años tomé decisión por el Señor, pero luego regresé atrás nuevamente. Y bueno, viví así muchos años, y cuando tenía 23 años aproximadamente, un lidiar de Dios nuevamente, murió un tío en un accidente de tránsito, y estando allí en el mortorio, estaba la predicación, estaban 2 casas, una donde estaba la predicación y yo estaba en otra casa. Yo no quería estar en el lugar donde estaban los hermanos predicando, pero al mismo tiempo pues me llamaba la atención, y en una de esas que fui allí escuché donde el hermano decía, el que predicaba era el hermano Osvaldo, y decía que eran bienaventurados los que tenían esa seguridad, ese lugar donde ir cuando morían. Entonces yo decía, ajá, ¿y yo qué lugar tengo yo? Entonces había ese lugar, ese lidiar allí, y bueno, yo estaba y no estaba, iba y venía, y entonces, bueno, pasa todo lo que fue el mortorio de mi tío. Me regreso a Carigua, y estando allí sigue ese lidiar de Dios conmigo. Yo vivía con alguien, y un día le dije, un día yo seré cristiana, y él me dijo, bueno, hasta ese día te dejo. Bueno, simplemente pasó un tiempo más largo, y me mudó acá a Barquisimeto. Acá en Barquisimeto empezó el lidiar del Señor, y yo quería ir a una iglesia. Y a pesar de que en lo que era la parte económica mi vida estaba un poco más estable, aparentemente era como para disfrutar de la vida como se cree, pero había un lidiar de parte del Señor allí, y entonces yo quería ir a una iglesia, quería escuchar la palabra porque yo sabía que algo faltaba. Luego fui a una iglesia de unos hermanitos por allá, simplemente no era lo que buscaba. Me dijeron de la dirección del tabernáculo acá, yo vine, empecé a asistir a la iglesia, y luego en una de esas que yo vine, tomé decisión por el Señor. Y bueno, así desde ahí en adelante se ha desarrollado una cantidad de luchas, victorias, testimonios que el Señor me ha dado, porque desde esa vez el Señor ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha sostenido en momentos en que ha parecido que simplemente se terminó todo. Y bueno, desde allí no sé de dónde salen nuevamente las fuerzas, pero veo nuevamente como un comenzar de nuevo, porque siempre ha sido el Señor ayudándome. Bueno, de esa manera, les digo a los que puedan escuchar este testimonio
que acepten al Señor, que sigan al Señor, que sobre todo le honremos, que Él nos honra cuando nosotros le honramos, que su palabra es verdad, que de fuera de su palabra no hay nada que sea verdad, aunque aparentemente se muestre como la verdad, no es verdad. Todo es una ilusión, todo es falso. Y bueno, que lo más seguro, lo que más nos conviene es seguir al Señor y vivir para Dios. Que sigan adelante, que si aceptaron al Señor, que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Que sigan adelante, que no regresen atrás, porque atrás no hay nada que buscar. Que caminen, que le crean, que cuando a veces el enemigo viene a turbarnos y a decirnos como que, o sea, fallaste o hiciste esto, que sin embargo ahí está el Señor para sostenernos y levantarnos nuevamente y seguir adelante, que no hay nada que buscar atrás. Tengo muchos testimonios como el Señor me ha ayudado. Entre esos, bueno, les digo que cuando yo acepté al Señor empezó problemas en mi casa, en lo que se suponía que tenía por un hogar en ese momento, y hubo una separación. Y bueno, el Señor simplemente me ayudó, me procesó por un tiempo y me ayudó, y Él cumplió su palabra que dice que los que dejaren padres, madres, esposas, esposos por causa de Él también tendrían todo eso nuevamente. Bueno, el Señor, por la gracia de Dios, el Señor me ha concedido tener mi casa propia, y en ese sentido estoy más estable, estoy tranquila, y eso simplemente ha sido la gracia de Dios. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 59. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban una cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual el Señor en esta hora que nos permite salir a través de las redes para llegar a usted. El Espíritu Santo va a hacer que esta palabra haga una obra rápida y va a utilizar todos los canales para que llegue a su corazón, a sus sentidos, a su espíritu, a su conciencia. Dios va a mover su poder, su espíritu se va a mover de tal manera que no habrá nadie que pueda decir que no sabía o que no conocía o que no había visto la manifestación de Dios. Dios se está manifestando en este tiempo y el Señor está revelando su palabra. Aquel al cual Dios ha predestinado para que crea esta palabra. Dios conoce a los que son suyos, así dice la Escritura, y como nosotros, humanamente hablando, no sabemos quién es simiente de Dios, quién es el predestinado de Dios. A eso se refiere la Escritura cuando habla de simiente, o sea, al cual Dios dijo que iba a ser salvo. La palabra de Dios hablada, recuerden, es la simiente original. Dios habló y dijo, esa es la simiente que está en nuestro corazón, lo que Él dijo. No lo que un hombre dijo, no lo que una iglesia diga, no lo que una denominación diga, es lo que ya Dios, no que haya dicho en tiempo presente, sino lo que Él dijo desde antes de la fundación del mundo. Él ya habló de usted. Antes de que existiera nada en el universo, ya Dios había pensado en usted y en mí, y Él habló. Y como para Dios el pasado, el presente y el futuro es lo mismo, esa palabra que Él habló solo Él sabía en su preconocimiento cuándo esa palabra acerca de usted se va a manifestar. No es algo que casualidad, como piensan muchas personas, que yo aparecí en el mundo. No, el Señor sabía que usted venía. El Señor sabía
que usted iba a estar escuchando esta palabra. Y el Señor sabe las cosas por las cuales usted ha pasado, los problemas, las dificultades, la clase de vida que usted ha vivido. Él la sabía. Y también sabía que el Señor en su momento iba a presentarle el plan de salvación, el plan de redención, el plan en el cual nosotros íbamos a conocer nuestro origen, el origen de usted y de mí en cuanto al preconocimiento de Dios, que antes de la fundación del mundo, Dios había dicho de usted y de mí que el Señor nos eligió para manifestarlo a Él. Te dirá, eso se aplica a todas las personas en el mundo. Conoce el Señor a los que son suyos. Si usted en esta hora oye la palabra y su corazón se abre y usted reconoce a Dios y usted quiere hacer lo correcto delante de Dios, entonces no está lejos y el Señor puede revelar su palabra a su vida. Ojo, eso está relacionado a que si usted realmente desea hacer lo correcto, porque hay personas que se allegan a Dios con una intención, con un deseo personal, un objetivo personal, y aunque están en una iglesia, no reflejan a Dios porque su intención es otra. Lo que ellos buscan, lo que ellos desean es otra cosa muy distinta a lo que Dios desea. Ahora, Dios conoce eso. Dios sabe que hay hombres y mujeres que no creen. Escuchen, es duro decirlo. Dios sabe que en las iglesias hay hombres y mujeres que no creen. No le creen a Dios. Porque su intención es otra. El propósito de estar en una iglesia es otra. Ahora, usted tal vez hable con ellos o con algunas personas y esas personas le van a decir, hermano, yo le estoy sirviendo a Jesucristo. Yo he creído en Jesucristo. Pero como decía una expresión del hermano Branham, no importa lo que esa persona diga, sus acciones demostrarán si cree o no. Escuchen eso. Esa es una expresión del siervo del Señor, nuestro hermano Branham. Cuando una persona oye el evangelio y dice que cree, sus acciones van a decir si realmente cree o no. Que el Señor nos ayude a todos. Que el Señor nos perdone si hemos demostrado una actitud de incredulidad, si no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Que el Señor nos ayude si ante la manifestación de Dios hoy, lo que Dios está hablando hoy, nosotros no estamos respondiendo a lo que Él nos está pidiendo. Si hoy el Señor quiere que nos aparejemos y el Señor nos pide que hagamos su oración y el Señor pide que arreglemos nuestras diferencias y el Señor pide que si usted no ha recibido el Espíritu Santo, lo busque, entonces hay un problema allí, porque puede ser que usted no crea. Aunque diga que crea, puede ser que usted no crea. Y eso es algo que va a detener la obra de restauración que Dios está haciendo en usted y en mí. Lo detiene. Porque Dios no puede avanzar en un terreno en donde hay incredulidad. Ese es algo
que detiene a Dios, porque recuerde lo que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios, crea que le hay, que Dios existe, que Dios es real, y que es galardonador de los que le buscan, que Él va a dar la petición de nuestros corazones. Pero ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a invitar a Dios a nuestras vidas si nosotros no creemos? Eso detiene a Dios. Y tal vez usted pudiera decir en esta hora, pero hermano, a Dios nada lo detiene. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva. Y yo le digo a usted amén. Pero para que eso suceda, Dios tiene que quebrantar esa coraza de incredulidad, esa puerta del infierno que está montada en la puerta de su corazón, que es la incredulidad. Dios tiene que desmontar esa puerta primero, porque si esa puerta está allí, Dios no va a poder entrar. Esa puerta debe ser desmontada. Y Dios va a permitir las circunstancias que no es lo que se quiere, que usted pase por duras circunstancias para hacer que usted desmonte esa puerta, porque esa es su casa, su corazón. Y si usted es un incrédulo o una incrédula, Dios va, como aquella ilustración de ese cuadro, Dios va a tocar esa puerta, pero solo usted puede abrirla, puede quitar esa puerta y dejar que el Señor Jesús entre con toda libertad a su corazón y haga la obra que Él está llamado a hacer. Usted, quien me escucha en esta hora, yo sé que usted desea hacer la voluntad del Señor. Usted dice, yo quiero ser un cristiano sólido. Yo quiero que la vida de Cristo se refleje en mí. Yo quiero crecer. Yo quiero ser como Jesús. Son expresiones que si usted pregunta en cualquier iglesia, ¿quién quiere ser como Jesús? Le aseguro que todos levantarán la mano. Todos levantarán la mano porque están en la iglesia y dicen, quiero ser como Jesús. Pero puede ser que en su corazón la puerta de la incredulidad esté montada allí. Hermano, no han querido rendir lo que el Señor está demandando. Y mientras la incredulidad maneje su vida, las promesas del Señor no se van a poder cumplir en su vida, porque no puede haber incredulidad y fe. Escuchen claramente en esta hora y que el Señor nos ayude a todos a hacernos un sincero examen. De examinarnos si realmente le hemos permitido al Señor Jesús que la fe llegue a nuestros corazones, porque tenga la seguridad que el Señor ha enviado su revelación a usted. No crea que el Señor no lo ha hecho. Él ha enviado su palabra para que se convierta en un frondoso árbol. Ha dado su semilla de la palabra. Ha dado la palabra, la interpretación de Dios. Dios ha hablado. Pero ¿por qué en algunos hace un efecto esa palabra y en otros no? Por nuestra incredulidad. Nosotros le ponemos límites al Señor. Nosotros establecemos condiciones al Señor. Usted tal vez, quien me escucha en esta hora, dirá, hermano, yo no le he puesto condiciones al Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, ven a mi vida. Haz en mí tu voluntad. Haz una obra
gloriosa en mi vida, Señor. Te necesito. Yo no dudo que usted, quien me escucha en esta hora, haya hecho esa oración. Yo no lo dudo. Pero el Señor sabe si esas palabras vienen acompañadas con la fe. Vienen bajo el marco de la fe. Porque, como decía el hermano Branham, usted puede decir algo, pero sus acciones demuestran si cree o no. Recuerden, Dios va a ver si hay consecuencia con lo que nosotros decimos. Porque si usted quiere avanzar en lo espiritual, si usted quiere reflejar la vida de Cristo, lo primero que debemos hacer es humillarnos. Y humillarnos es reconocer nuestras fallas. Reconocer realmente qué es lo que está impidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Hay un motivo. Hay un motivo. Pero ese motivo lo sabe el Señor y lo sabe usted. Para poder avanzar, eso que impide debe ser quitado, pero no podrá ser quitado si no hay sinceridad. ¿Sabía usted que una de las manifestaciones de un hombre o una mujer que realmente, escuchen muy claramente lo que les voy a decir y que el Señor pueda revelarlo a su corazón? ¿Sabía usted que una de las manifestaciones más visibles de un hombre y de una mujer que realmente desean hacer la voluntad del Señor es la humildad? La presencia del Señor, cuando un hombre o una mujer van al altar de Dios, el Espíritu Santo rodea a ese hombre o a esa mujer. Y si usted recuerda lo que el hermano Branham decía de aquellas mujeres que están a punto de dar a luz, él dice, el Espíritu de vida enviado de Dios comienza a rodear a esa madre. Y si esa mujer tenía un carácter terrible, en aquellos días su carácter se tornará dulce. Hermano, hay una vida que la está rodeando. La vida enviada de Dios comienza a rodear a esa madre porque hay una vida que va a morar en su vientre, en la criatura que está a punto de dar a luz. Así igual nosotros. Si realmente usted y yo, escuchen bien, si realmente usted y yo deseamos hacer la voluntad de Dios, deseamos ser cristianos, deseamos que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, estamos hablando de deseo, el Espíritu va a empezar a rodear a ese corazón, lo va a empezar a rodear y eso tiene que producir un efecto en usted. Porque esa atmósfera del Espíritu va a producir humildad y va a producir reconocimiento. Es una masa a la cual el Espíritu va a empezar a moldear. Porque si es una masa dura, ¿cómo Dios va a moldearla? Para hacer un vaso a su gusto. No puede. La presencia del Señor, al cual un corazón ha invitado a morar, viene el Señor porque es una promesa.
comienza el Señor a moldear ese corazón. Comienza el Señor a hacer una obra en ese corazón. Y la manifestación de ese carácter basado en la carne que ese hombre o esa mujer manifestaron o manifiestan, quedan sujetos bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermano, escuche bien esto. Usted que tiene problemas con su carácter y su manera de ser, ¿será que está fallando en entrar en la presencia del Señor, que es lo que hace que ese carácter quede sujeto a la voluntad del Espíritu Santo y produzca en ese hombre una actitud de humildad y de humillación en la presencia del Señor? Nosotros, cada uno de nosotros, estamos por la promesa unidos a la ley de Dios, pero por la carne a la ley de la carne. Por muy antiguo o no importa lo que usted haga en el Señor, se aplican esas dos leyes. Usted, si es un cristiano, la ley del Espíritu querrá cumplirse en usted en la medida en que usted y yo le demos lugar al Espíritu. Pero no podemos evitar la otra ley, la ley de la carne, que nos lleva al pecado. Ahora, ¿cuál es el problema allí? Que solo el Espíritu Santo puede sujetar. Escuchen, solo el Espíritu Santo puede sujetar esas leyes de la carne, esa ley de la carne. Solo la presencia del Señor, no el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra nos lleva a saber cómo hacerlo. El conocimiento de la palabra nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cómo allegarnos a Dios. Allí la inspiración de Dios fue dada y nos dice a nosotros cómo hacerlo. Pero ¿qué pasa? Si usted ha basado su experiencia solo en el conocimiento del mensaje de la hora, o que si usted está en una denominación que usted diga, yo conozco la Biblia, usted está equivocado en la visión de cómo crecer espiritualmente. Usted pudiera crecer en conocimiento de la palabra o del mensaje. Pero esa palabra, recuerden, tiene que hacer un efecto en su vida. Porque la palabra, para que pueda hacer un efecto en su vida, tiene que ir acompañada del Espíritu. Que el Señor pueda revelarle eso a usted. En cada palabra que es predicada, en cualquier iglesia o un folleto que usted lea, o cuando usted lee las Sagradas Escrituras, o cuando usted escuche un mensaje del Espíritu a través de sus instrumentos del ministerio quíntuple, esa palabra va acompañada con el Espíritu, porque ha sido ungida por el Señor. Porque si son hombres llamados por Dios, esa palabra va a venir con la unción del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace la unción del Espíritu? Cuando viene la unción del Espíritu, lo rodea. Hermano. En las predicaciones, cuando la palabra es dada, viene acompañada con la unción del Espíritu.
Y por eso, usted quien me escucha, usted se siente bien en los cultos, usted se siente fortalecido en el servicio. Usted dice, ojalá pudiera yo me sentí tan bien en el servicio, estar en los cultos todo el tiempo, listo para enfrentarme a toda dificultad. La unción, recuerden, lo rodea, viene el Espíritu para influirlo, para revelarle, para hablarle a usted, a mí. Y por eso vemos en una iglesia cómo el Espíritu se puede mover. Y puede hacer que una persona llore en su presencia. Y hacer que una persona clame en su presencia. Y hacer que una persona grite en su presencia. Y hacer que las diferentes manifestaciones y dones del Espíritu puedan manifestarse. Porque la palabra y la atmósfera rodean a todos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón para la cual el Espíritu sale junto con la palabra? Para morar en ese corazón. Recuerden, Dios está rodeando. Dios está rodeando. Dios quiere morar en ese corazón. Pero para poder Él, nuestro Señor Jesucristo, morar en nuestro corazón, es necesario que nosotros reconozcamos, no importa cuánto tiempo usted esté en una iglesia. Porque la unción, cuando usted escucha la palabra, cuando usted lee un folleto, cuando usted lee la Biblia, le habla a usted, la revelación viene a usted. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión. No va a venir porque sí. Porque para Dios poder obrar, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Pero si en nuestros corazones hay incredulidad, ¿cómo Dios puede morar y hacer una obra en ese corazón si en nosotros justificamos las fallas y los errores y las manifestaciones de la otra ley, la ley de la carne? No podremos. Simplemente la palabra servirá para que usted se sienta bien, la unción de Dios esté sobre usted, se sienta bendecido, pero Dios espera la decisión suya. De nada le sirve leer la Biblia, leer los folletos y no toma decisiones. De nada le sirve venir a un servicio a escuchar la palabra o poner una cinta del hermano Branham o poner un audio, porque ya las cintas pasaron, un audio del hermano Branham o de cualquier predicador levantado por Dios, llamado por Dios, con la unción, no le va a servir de nada si usted y yo no tomamos decisiones. De nada nos va a servir si nosotros vamos al altar de Dios y comenzamos a orar, pero no abrimos nuestro corazón a Jesús, no somos humildes, no nos humillamos en su presencia. Porque de nada va a servir que la unción venga a nuestras vidas, pero nuestros corazones estén cerrados. Es como la lluvia. Dios envía lluvia. Por lo menos en estos momentos está lloviendo. Y cuando Dios envía la lluvia, los lugares en donde no va a caer es en donde está tapado. Pero en donde no hay obstáculos, la lluvia cae. Y si hay una persona y no tiene obstáculos, recibe la lluvia. Así es en lo espiritual. Dios envía su revelación, sus bendiciones, pero la decisión es suya, porque hay un obstáculo
Hay algo que usted no ha confesado de su vida. Hay algo que usted no es sincero, es un incrédulo, es una incrédula. ¿Se dan cuenta? Porque estamos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Porque Dios quiere, ojo, Dios quiere, pero ¿usted realmente quiere? Usted se ha conformado solo con que el Espíritu lo rodee. Solo se ha conformado con una vida en donde usted no manifiesta la humildad de Cristo, no manifiesta el carácter de Jesucristo. No está dispuesto a dejar que el Espíritu tome su ser. Y cuando digo tome su ser, es para transformarlo y para sujetar al enemigo que está en nuestra carne. Porque esa batalla la libraremos hasta el último día. No se engañe. Lo único que garantiza es que usted y yo estemos en su presencia. Nos mantengamos en su presencia. Solo eso garantiza que podamos tener la victoria. Y para fundamentar lo que se ha de decir, lo que se ha dicho y lo que se dirá más en esta hora, les invito a leer Romanos. Es una escritura muy conocida, Romanos el capítulo 7, versículos del 22 al 25, y de ahí pasamos a Romanos 8. Fíjense. Romanos el capítulo 7 del 22 al 25. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está estableciendo las dos leyes. Ahora vamos al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han recibido el Espíritu Santo, los que andan en su presencia. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Lo voy a volver a leer para que esa escritura se entienda. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Por qué dice la escritura eso? Porque la unción o inclusive la llenura pudiera estar en usted. Pero si usted no está en Cristo, ¿qué significa eso? Si usted no está en la presencia del Señor, si usted no busca a Dios de corazón, entonces existe la posibilidad de que la ley de la carne le juegue una mala pasada a usted. No se confíe. Por eso no habrá condenación para los que andan conforme al Espíritu, los que están en su presencia, los que se humillan en la presencia del Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Pero cómo? Si Dios
está en su corazón y usted busca al Señor, porque Dios no lo va a obligar, Dios no lo va a obligar a obedecer, Él le va a mostrar el camino, Él le va a dar la victoria a usted ante las tentaciones, ante las pruebas, ante las dificultades. Él le va a librar de la otra ley, porque el Espíritu hará que la carne se sujete. Pero si usted está en Cristo, en su presencia, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, recuerden, aquí yo pudiera añadir algo. Lo que era imposible para aquel que solo tiene el conocimiento de la Biblia o del mensaje de la hora, no va a servirle, porque somos débiles en la carne. Aunque Israel tenía el conocimiento de la ley, no tenía el Espíritu. ¿Se dan cuenta la importancia de tener el Espíritu Santo? Usted pudiera saberse todas las citas del profeta, saberse todas las citas de la Biblia, pero es imposible que pueda hacer una obra en usted porque su carne es débil. Usted necesita el Espíritu Santo. Y no solamente necesita el Espíritu Santo, usted necesita estar en su presencia. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él nos justificó, Él venció. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, ¿se dan cuenta? Porque Él venció. El mismo Espíritu Santo que venció en nuestro Señor Jesucristo le va a dar la victoria a usted y me da la victoria a mí. Que no andamos, y vuelve la Escritura a remachar, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Vigile, vigile. Porque si usted se descuida espiritualmente, pudiera andar conforme a la carne. No se le olvide que hay dos leyes en nuestra vida. Debemos alimentar y entrar en su presencia, hermano. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Porque esa ley ala en este cuerpo, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Cada uno va a pedir lo suyo. Pero ahora, ¿a quién va a alimentar usted más? ¿A quién va a obedecer usted más? ¿Hay algo en su vida que hace que el Señor sea desplazado a un segundo y a un tercer lugar? Recuerde algo. Nosotros estamos llamados a poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Usted pudiera traerme muchas justificaciones, pero eso es lo que va a garantizar que usted pueda vencer y que yo pueda vencer. Que coloquemos al Señor Jesucristo en primer lugar. Recuerde lo que se habló la semana pasada. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Solo así podremos sujetar el pecado que está en nuestros miembros. Solo así podremos vencer. Y recuerden que la manifestación de la carne es múltiple. Y para eso, para poderlo sujetar, debemos ser sinceros delante del Señor.
Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Cada uno va a traer su fruto. La intención de la carne no es agradar a Dios. Porque cuando usted lee Gálatas 5, sabrá en qué parte usted está fallando. Te dirá, hermano, eso era cuando antes yo no conocía al Señor. A menos que su cuerpo haya sido transformado, eso puede estar allí y usted no lo reconoce porque no entra en su presencia. En la presencia del Señor, esas cosas son manifiestas y produce humildad en su vida. Recuerden la parábola de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar, el fariseo, el religioso, y el publicano. La Escritura dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, que el religioso. O sea, cuando dice antes significa que el fariseo no fue justificado. ¿Por qué? Porque el publicano entró en su presencia. Él no ocultó nada delante del Señor. Si era un ladrón, él sabía que era un ladrón. Si era un mentiroso, él sabía que era un mentiroso. Si era un calumniador, él sabía que era un calumniador. Si era un tramposo, él sabía que era un tramposo. Todas esas son manifestaciones de la carne. Si él era un chismoso o una chismosa, ellos sabían. Él sabía. Si era una persona, un homicida. Y cuando me refiero a homicida, no es solamente el que clava el puñal, es el que se enoja locamente contra su hermano. Él lo sabía. Si él levantó falso testimonio en contra de su hermano, él lo sabía. Él no justificó nada porque su oración fue de humildad y de humillación. Señor, sé propicio a mí, pecador. Hermano, esa debe ser la actitud en el altar. Si usted quiere traer a Dios a la escena, no se justifique en su espíritu religioso. Hermano, acuérdese que la carne va a alar a la carne, pero Dios va a pedir sinceridad, humillación y humildad en el altar. ¿Para qué? Para que Dios, cuando vea un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él mora, Él viene, Él sana, Él cura, Él transforma. Pero si encuentra un corazón así, pero si encuentra un corazón religioso, Dios no va a poder obrar. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, fíjense, su intención está declarada, es enemistad contra Dios. Entonces, con más razón, tenemos que tener cuidado. Te dirá, hermano, este mensaje va dirigido ¿a quién? A los que están buscando al Espíritu Santo y los que lo tienen. Porque estamos en un tiempo en que el Señor está llamando a la oración, pero debemos ir con la actitud correcta. Debemos saber qué es lo que estamos haciendo. Debemos saber cómo allegarnos a Dios. No oculte sus fallas ni sus errores. El que encubre su pecado, dice la Escritura, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, el que le confiesa al Señor Jesús, como esa parábola del publicano, y se aparta,
¿Se dan cuenta de la perfección de la palabra? Alcanzará misericordia. Porque él confesó, manifestó que quería ser libre, pero sus acciones demostraron que cree, porque se apartó. El que hace eso, el que se dejó impregnar por el Espíritu en su presencia y su corazón, el Espíritu pudo llegar a lo más profundo de su corazón. A él o a ella es al cual va a alcanzar misericordia. Que el Señor nos ayude. Recuerden, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede. Recuerden, no puede. Usted no puede. Esta ley de la carne no puede sujetarse. Necesitamos una fuerza superior a la ley de la carne para que la sujete. No para que la desaparezca. Está allí para que la sujete en la presencia del Señor. Para que el Espíritu nos guíe siempre a hacer lo correcto. Para que el Espíritu nos lleve a su presencia. Es en su presencia en que podemos vencer. Recuerden, solamente en su presencia es donde podemos vencer. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que no están en su presencia, eso es andar en la carne. Porque si no estamos en la presencia del Señor, entonces, ¿bajo qué presencia estamos? Pero hermano, yo tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te va a obligar a obedecer. Él te va a decir por dónde es. Hermano, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Allí afirma Pablo, a usted si ha recibido el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta que al llegar aquí, Él le está hablando a un pueblo que se supone tiene el Espíritu Santo? Hermano, pero Él aquí hace una acotación. Pero ustedes no están en la carne, ustedes están en la presencia del Señor. Ustedes creyentes no le dan lugar a las enemistades, al rencor, a la envidia, a los malos pensamientos. No, ustedes no le dan lugar a eso porque eso está sujeto por el Espíritu Santo, porque usted está orando, usted está consagrado al Señor, usted está en su presencia. Pero hermano, yo voy a los cultos. Estar en su presencia debe ser en todo momento y en todo lugar. Porque la tentación está allá afuera. La tentación está en la casa. La tentación está en el trabajo. La tentación está en la escuela. La tentación puede estar en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso debemos estar en su presencia. Usted que tiene el Espíritu Santo, si es que el Espíritu mora en vosotros. Ojo, ese es un paréntesis. Porque ahí les está hablando el Señor a los que no lo tienen. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, Romanos 8, del 1 al 7 no le está hablando a usted. Porque ¿cómo puede sujetar si usted no ha recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo puede vencer si usted no ha recibido el Espíritu Santo? Usted ha recibido un espíritu religioso. ¿Se dan cuenta? Pero si usted ha recibido el Espíritu, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
el Espíritu Santo que Dios envió va a hacer que usted venza, que usted pueda vencer el pecado en todas sus manifestaciones, la incredulidad. ¿Cómo puede vencer la incredulidad? Dándole lugar al Espíritu Santo en el altar de Dios en oración, en sinceridad, no ocultando sus fallas. Pídale al Señor: Señor, yo quiero ser un cristiano y me apartaré de lo malo. Hermano, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, y aquí va la promesa final, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, qué capítulo más especial. Pero vamos a hacer una oración al Señor. Bondadoso Padre Celestial, esta escritura que acabamos de leer es muy tremenda. Señor, permite que la intención del Espíritu revelada en mi corazón pueda ser también revelada a los corazones de los que nos escuchan en esta hora. Señor, que podamos entender cuál debe ser nuestra actitud para recibir de tu bendición la victoria que tú has prometido, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, y una vez más ponemos este servicio en tus manos, que tu Espíritu tome control y dominio y pueda crear la atmósfera de fe, no solamente para que tu pueblo entienda, sino para que tu pueblo tome decisiones, se allegue a ti y se aparte de lo malo. Y que esa unción también sane todo cuerpo enfermo y liberte toda alma oprimida. Todo está en tus manos. Síguenos hablando, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos en el tema porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Está muy directamente relacionado a la atmósfera que nosotros creamos. Y esa atmósfera nos va a ayudar tanto a recibir el Espíritu Santo como para permanecer en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. Para recibir el Espíritu Santo y para estar en su presencia. Porque en su presencia es cuando el Espíritu se va a mover porque encuentra la atmósfera de fe. Hermano, ¿se dan cuenta la importancia y por qué el Espíritu a través de las edades y a través de todos los instrumentos que Dios ha levantado ha hecho llamados a la oración? Porque solo así es que vamos a poder vencer. Porque no se trata de cumplir un requisito mecánico. Se trata de entrar en su presencia. Es en su presencia que vamos a tener victoria. En la presencia del Señor es que Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y que esta ley, que no hay manera que usted lo pueda evitar, quede sujeto a la ley de Dios. La ley de la carne en las damas las lleva a desvestirse o a comportarse indecorosamente, o las lleva a ser chismosas, o las lleva a ser calumniadoras, o las lleva a ser malas madres, o las lleva a ser pervertidas. Pero la ley de Dios le recuerda la palabra y le da la fuerza para vencer. Hermano, qué combinación más perfecta. ¿Será que lo repito? Lo repetiré. La ley del Espíritu garantiza que el Espíritu lo guiará a la verdad, nunca a una mentira, y que le dará la fuerza para obedecer esa verdad. Así es como funciona. No crea que
solamente decir que Dios envió un profeta es suficiente. No. El mensaje nos va a decir hacia dónde. Pero para poder vencer al lugar donde el Espíritu nos apunta a través del mensaje, necesitamos al Espíritu Santo y en su presencia, hermano, en la presencia del Señor. Cuando viene alguien y le habla golpeado y con grosería, necesita no el conocimiento, sino la presencia del Señor para responder correctamente. Cuando viene alguien con una falsa doctrina, le dirá, se necesita el conocimiento. El que trae la falsa doctrina también trae conocimiento, pero se necesita estar en su presencia para que el Espíritu, en esa atmósfera de fe, el Espíritu se manifieste y nos revele su palabra y podamos hablarle a esa vida por la palabra, por revelación y no por contienda. No para contender con alguien, porque como se habló en una oportunidad, el contender por la fe es tomar la promesa del Señor, mantenerse creyendo hasta que se cumpla. Eso es contender contra la incredulidad. Cuando nosotros enfrentamos decisiones difíciles en nuestra vida, nuestra mente y la carne pueden decir muchas cosas. O pueden haber muchos consejos, porque hay hermanos que les gusta pedir consejos a aquel. Pero cuando está en la presencia del Señor, si usted tiene el Espíritu Santo y usted realmente es temeroso de Dios, Dios lo va a guiar hacia la decisión correcta. No a la decisión que usted espera o la decisión que usted desea, sino la que el Señor quiere, y le va a dar la fuerza para vencer, la gracia y la fuerza para vencer todo obstáculo en Cristo Jesús. Cuando Israel salió de Egipto, ellos les fue revelada la palabra. Cuando Moisés vino con las tablas de la ley, les dijo lo que el mensaje de la obra decía. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Pero Israel no entró. Dice la Escritura que estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Y por qué no entraron? Dice la Escritura en Hebreos 3. Hebreos 3 dice, ¿por qué Israel, habiendo recibido el conocimiento del mensaje de la hora, no pudo entrar? Fíjense, mire como dice el versículo 15 de Hebreos 3. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, cuando el Espíritu comienza a hablarte, empieza a rodear tu corazón para que puedas conocer la verdad y obedecerla y apartarte de lo malo y hacer lo correcto. No endurezcas tu corazón como en la provocación. Está comparando el Espíritu con lo que hizo Israel en los días de Moisés. Y Pablo lo explica, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, se dan cuenta, provocaron, aunque no todos, Josué y Caleb. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? ¿Se dan cuenta?
Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. No le creyeron a Dios, aunque el Señor les habló, aunque el Señor reveló su palabra, aunque el Señor les dijo cuál era el camino. No humillaron su corazón. Fueron incrédulos. Aunque habían salido de Egipto, se quedaron dando vueltas en el desierto. Hermano, que ese no sea su caso, hermano y hermana. Que el Señor lo llame a usted del mundo para que esté dando vueltas y vueltas sin poder recibir el Espíritu Santo. No, usted debe, como dice la Escritura, ser sincero, reconocer sus pecados, reconocer sus debilidades en el altar y pedirle al Señor la fuerza para vencer, porque usted no va a poder vencer. Cuando se enfrente a la tentación, si usted es sincero, el Señor le va a dar la fuerza para resistir la tentación. Él lo prometió. Es una promesa. Cuando usted toma la promesa del Señor, para Dios eso está cumplido. Porque si Dios lo dijo, eso se va a cumplir porque Dios no miente. Pero usted podrá permanecer creyendo y humillándose en la presencia del Señor hasta que lo reciba, hasta que esa puerta de incredulidad sea quitada. Eso depende si usted crea la atmósfera de fe. Esa presencia de Dios. Recuerden, los que están en Cristo Jesús, los que están en su presencia, ellos son los que van a vencer. Ahora se dan cuenta por qué el hermano Branham decía que la iglesia de Dios necesita esos cultos chapados a la antigua. Ahora, que tenían esos cultos chapados a la antigua, que no tengan estos. El hermano Branham dio la característica de esos cultos. Esos hombres se quedaban en el altar llorando hasta que algo sucedía, hasta que entraban en su presencia. Hermano, hasta que entraban en su presencia, hasta que recibían el Espíritu Santo. Esos cultos chapados a la antigua, cuando el Espíritu tocaba sus corazones, ellos se humillaron, eran humildes, eran hombres y mujeres que no justificaban lo malo, sino que le pedían al Señor la gracia para vencer, hermano. Y cuando un hombre y una mujer se humillan en la presencia del Señor, Dios lo oye, no lo rechaza. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que usted retome, todos retomemos ese tipo de oración. Porque solo ese tipo de oración es lo que va a traer a Dios a la escena. Su sinceridad, no su religión, no su autojustificación. No nos justifiquemos en la presencia del Señor. No lo hagamos porque no vamos a recibir nada de parte del Señor. Por eso, en los cultos de oración, el enemigo trata de estorbar que usted entre en la presencia. Recuerden que la ley de la carne es nuestro enemigo. Tenemos al enemigo aquí mismo. Por eso nos va a dar sueño, nos va a dar cansancio, van a venir pensamientos. Pero debemos perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese es el que va a entrar en su presencia. Ahora, usted quien me escucha en esta hora,
porque Dios le ha hablado a dos pueblos. Usted que está buscando el Espíritu Santo, usted será capaz de romper la atmósfera natural para entrar en la presencia del Señor y en esa presencia tener la fuerza y recibir la palabra en fe para obedecer y recibir el Espíritu Santo. ¿Será capaz usted de estar en la presencia del Señor en donde sea? O usted que ha recibido el Espíritu Santo y se ha sentado en una silla de conformismo, ¿será capaz usted también y yo de entrar en la presencia del Señor para que esa atmósfera de incredulidad que nos rodea y esta ley de la carne que nos adversa pueda ser sujeta a la voluntad del Señor? ¿Podremos ser lo suficientemente sinceros en el altar del Señor para conquistar esa bendición, esa presencia, esa victoria, ese Espíritu Santo que Él ha prometido? ¿Podremos tomar esa decisión? ¿Queremos ser sinceros en la presencia del Señor? ¿Seremos capaces de examinar nuestros corazones y ser lo sinceros que nunca hemos sido en nuestras vidas? Porque la atmósfera de natural que ha habido en el mundo ha arropado a muchos en las iglesias y los ha hecho perder el paso. Ha hecho que la novia pierda el paso. Y la única manera en que la novia haya perdido el paso es que no haya entrado en su presencia, empezó a mirar a los lados. Pero seremos capaces de pedirle perdón al Señor por haber dado lugar a las manifestaciones de la carne. Lea Gálatas 5 y hágase un examen y vea en cuál usted ha fallado. Gálatas 5, léalo, vea en qué usted ha fallado. Voy a confirmar. Sí, Gálatas 5. Léalo con un corazón humilde y sincero. Solo así garantizará que usted y yo entremos en su presencia. Cuando comencemos a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y eso hará que Dios baje a la escena para llenar y para libertar a un pueblo que ha caído en un conformismo espiritual. Que el Señor nos ayude a todos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora en que esta palabra está yendo a los corazones de tu pueblo. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones. Sabes en dónde ha fallado tu novia. Muchas manifestaciones de la carne se han manifestado en muchos creyentes porque se ha ignorado que el enemigo está en nuestra carne. Y si no entramos en tu presencia, si no estamos en esa presencia del Señor, si no estamos en Cristo Jesús, entonces, como dice la Escritura, andaremos, al estar en tu presencia, andaremos en la ley del Espíritu y no en la ley de la carne. Pero si no estamos en tu presencia, estaremos andando en la ley de la carne. Que tú puedas ayudarnos, porque las decisiones son personales, cada uno de nosotros. Debemos ser sinceros en el altar, para que tu Espíritu nos hable y podamos tomar decisiones sinceras y que allí nuestro altar pueda ser arreglado. Ayúdanos a arreglar nuestro altar, arreglar todos esos altares que han estado arruinados,
el altar de confesión, el altar de humillación, el altar de perdón, el altar de oración, el altar de los cultos, el altar del perdón. Oh Señor, ayúdanos, Señor, en esta hora, que cada uno pueda ir al altar que está arruinado y arreglarlo, pero principalmente el altar de oración, no para hacer oraciones mecánicas, sino para entrar en tu presencia y tener comunión contigo. Te damos la gloria y la honra, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu para usted. En las redes sociales, en YouTube y por Facebook, se transmite el culto de oración de lunes a viernes a las 3 y los domingos a las 9 de la mañana, el culto junto a toda la congregación. Así lo ha dirigido el Señor en todas las redes sociales y por la radio Ebenecer. Recuerden, es una decisión personal. Usted sabe, al leer Gálatas 5, en sinceridad va a tener la base. El Espíritu lo va a guiar a usted, quien me escucha en esta hora, le va a decir, allí tú estás fallando. Allí tú estás fallando. Recuerden, Gálatas 5, 18, Gálatas 5 del 19 al 21. No lo voy a leer, usted lo va a leer. En oración, en sinceridad, y a partir de allí tendrá las bases para orar en sinceridad y pedirle al Señor. ¿Quiere usted salir justificado en la presencia del Señor como hizo ese ese publicano? Humíllese en la presencia del Señor y entremos en su presencia. Que el Señor nos ayude a todos, sin excepción. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.